Bienvenidos a Afición Deportiva, la plataforma digital del diario Sol de Margarita. Hoy estamos en compañía de Jesús Linares, yo soy Jesús Enrique Leal, para hablar de la actuación de Venezuela en la primera ronda del Clásico Mundial, en la que se clasificó con mucho drama y ahora se encara la segunda serie en el Petco Park de San Diego. Jesús, bienvenido. Complicado lo que se viene para Venezuela, una primera serie que no fue para nada lo que esperábamos, resultados muy duros, knockout contra Puerto Rico, se clasifica en juego extra contra Italia, además aquella polémica en el juego contra México que parecía un espectáculo entre que ganó La La Land el Oscar y luego no era La La Land, y así fue igualito, clasifica México, no, que no es México, que entra Venezuela al partido extra. Así es, Jesús, hay que tomar en cuenta el grupo en el cual quedó Venezuela. Primero un knockout que nadie esperaba ante Puerto Rico. Humillante por demás. Y hay que decirlo, Venezuela en las condiciones que clasificó no está para hacer mucho en la segunda ronda. Ya no vamos a encontrar ahora sí a un verdadero grupo de la muerte. Campeón Dominicana, Puerto Rico subcampeón del pasado clásico, la superpotencia beisbolera de Estados Unidos y ahora la cenicienta que es Venezuela, porque hay que decirlo, lo anunciamos y lo pronosticamos antes que comenzara el clásico, menos mal que quedó grabado, que el picheo de Venezuela no tenía nada. Y así fue. En definitiva, el picheo nacional ha permitido 33 carreras en estos 4 juegos de la primera ronda, incluido el partido contra Italia. Pero nos encontramos una Venezuela que dentro de todo nos esperanza. Ese partido extra contra Italia vimos un Omar Bencomo, lo más sólido en la lomita del equipo venezolano. Miguel Cabrera apareció para dar el batazo al que nos tiene acostumbrados desde que tenía 20 años con los Marlins de Florida. Dar el batazo oportuno, el batazo de resolver partidos. Esa jugada que algunos la atribuyen a que fue Marvisquel, otros dicen que la orden la dio Carlos García, pero se hizo un squeeze play suicida que salvó para que anotara Rougned Odor, la que a la postre fue la carrera definitiva y que hubiese generado cierta inquietud porque Odor da un batazo, que él se confía en que es jonrón, no corre y pudo esa carrera nunca entrar. Finalmente con el squeeze play la carrera termina entrando y Odor en ese aspecto pues se lava un poco las manos. Pero fue una carrera que podía definir el partido. Se vieron cositas interesantes en ese partido de Venezuela contra Italia en el cierre de la primera ronda. Así es, resulta que el picheo venezolano sorprendió ayer, pero no por lo bueno de los ases, de las superestrellas, sino por esos nombres pequeños que estaban en el roster, que estaban en la selección. Omar Bencomo, un muchacho que no tiene experiencia a nivel de grandes ligas. Y que pertenece a Bravos de Margarita en Venezuela. Apenas Omar Bencomo está regresando a la pelota organizada desde la temporada pasada. Un muchacho que ha tenido una carrera bien difícil a pesar de su juventud. Sorpresa también, José Alvarado, el prospecto de los Reyes de Tampa, también lanzó 2.1 entradas muy buenas. Y bueno, Diolis Guerra también lo confesó, dijo, tenía muchísimo tiempo sin lanzar 3 episodios. Y sobre todo que se llegaba a un juego extra en el cual Venezuela estaba limitado de picheos. Ya nos estábamos imaginando inclusive ver a Jesús Flores lanzando y por qué no hasta un posible forfeit. Sí, había la polémica. Hay que recordar que en caso de que los lanzadores se acaben, porque unos quedan limitados porque no pueden actuar por ya haberlo hecho en juegos anteriores, tienen límite de picheo y si algún equipo llega en esa condición y el juego no ha terminado, pues ese equipo pierde el juego por forfeit. Reglas un poco de esas raras que tiene este clásico mundial, a diferencia del béisbol organizado que estamos acostumbrados a ver. Así es, sin dudas, el clásico en cuanto al organizativo y en cuanto al funcionamiento logístico ha dejado mucho que desear. Estas limitaciones no se corresponden con lo que es el verdadero juego duro, con lo que es el verdadero sentido del béisbol. Un knockout en el béisbol propiamente dicho no está concebido, porque así como a Venezuela le hicieron 11 carreras, la ofensiva venezolana y por qué no de cualquier otro país tiene la capacidad para hacer 11, 12 y hasta 13 carreras y voltear un score. O sea, es una cuestión que poco a poco los organizadores del clásico van a ir mejorando con los años. Estamos seguros que Major League Baseball también debe ir trabajando en ello. Jornada difícil la que se le viene a la selección de Venezuela. Estados Unidos, el equipo anfitrión, que si bien no tiene las mejores figuras que podría tener, como podría ser Mike Trout, quien está ausente en este torneo, es un equipo excelente, espectacular y que va a ser un rival muy duro. Puerto Rico, que ya nos dio knockout en la primera ronda, y Dominicana, que es el gran favorito, el lobo feroz del torneo,
y el equipo a vencer, no en esta ronda, el equipo a vencer en el torneo, el Plátano Power que tanto promociona y que ha sido la bandera con la que se defiende el equipo dominicano, es un equipo indudablemente espectacular. Sin dudas, el primer obstáculo que debería enfrentar Venezuela es ante la selección de Estados Unidos. Es el próximo partido que va a disputar la selección venezolana. Pero también algo importante destacar, que todo comienza desde cero. Y probablemente esa victoria ante Italia, que si bien es un equipo al que Venezuela le ha podido ganar sin problemas, cuestión que ayer no fue tan fácil conseguir esa victoria, pero pudiera servir de inspiración, ya que todos los lanzadores están disponibles, salvo las lesiones que se han conocido, las molestias del kit. Roger Suárez también con molestias se conoció de última hora, pero el grupo de lanzadores... La baja de Silvino Bracho también. Silvino Bracho también está allí en sintonía con esto de los lanzadores que no podrán estar lanzando, pero sin duda está la opción de tomar ahora unas nuevas incorporaciones, que en definitiva van a ser 3 lanzadores. Ya se conoció que Eduardo Rodríguez de los Medias Rojas de Boston tampoco estará disponible, entonces habrá que verificar junto al cuerpo técnico encabezado por Roberto Espinosa y lo que decida Omar Vizquel y también Carlos Guillén. Recuerden que aquí Carlos Guillén también manda. Hay que recordar también que los cuerpos dirigenciales de las otras selecciones tienen mucha experiencia. Quizás eso parece ser lo que a Vizquel le costó en la primera ronda. Vimos que a Jhoulys Chacín permitió que le cayeran a palo prácticamente y no lo sacaba. Omar Bencomo tuvo, antes de la apertura en el segundo juego contra Italia, tuvo un muy buen inning en un juego anterior, pero en esa ocasión Vizquel tomó la decisión de sacarlo. Luego vino el relevo y por allí fue una cantidad de batazos que le dieron a Venezuela. Parece que le ha costado a Vizquel tomar decisiones pese a tener allí a Roberto Espinosa, un coach de tanta experiencia. Sí, sin duda que Omar Vizquel es un manager con una carrera corta, apenas está en su primera experiencia como seleccionador y más con la responsabilidad que implica tener un equipo nacional a su mando. Sin embargo, bueno, los peloteros lo pidieron. Y con la presión de 30 millones de venezolanos. No se puede juzgar a Omar Vizquel por el hecho de haber llamado mal un lanzador en un momento o haber sacado a José Altuve por Odubel Herrera, etcétera. No podemos jugarlo de esa manera. También las herramientas que tiene Vizquel no han sido las mejores, sobre todo en el picheo. Hay lanzadores venezolanos que no quisieron representar a su país, hay que decirlo con total responsabilidad, y quizás eso pudiera estar pasando factura, porque los lanzadores que más recibieron anotaciones, reconocido por el propio Vizquel, que recibieron anotaciones, parte José Alvarado en su primera presentación y también el otro jovencito, Roger Suárez, el que milita en la pelota japonesa. Mientras que, bueno, sorpresa grata del torneo, la figura de José Castillo, el lanzador zurdo, que regaló tremendo trabajo en las 2 jornadas en las que participó. José Gregorio Castillo, que lo vimos con Magallanes aquí en Venezuela y que es un muchacho que promete mucho y se ha visto también ahora en el Clásico. Bueno, confiando en que la selección de Venezuela supere esta ronda en San Diego ante República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico y tengamos la oportunidad de verlos ya en esa fase final de semifinal y juego definitivo en Los Ángeles, y con esa posibilidad de que Venezuela esté ahí, cerramos esta emisión de Afición Deportiva con todo nuestro equipo técnico, en compañía de Jesús Linares. Yo soy Jesús Enrique Leal. Hasta la próxima. El Sol de Margarita, el periódico de la verdad. www.elsoldemargarita.com.be